quiero que me cuentes qué es un plan de crecimiento. Bueno, realmente depende de qué tipo de plan de crecimiento estés hablando. Nosotros, lo que hacemos para nuestros clientes o lo que hacemos para nosotros mismos es más o menos hacer una proyección de lo que queremos llegar a conseguir a final de año a nivel de facturación, y a partir de ahí pues se traza todo lo que se necesite para conseguir alcanzar los objetivos que se han propuesto, sabiendo los recursos que vas a necesitar, la inversión que se tiene que realizar, etcétera. ¿Y ese plan de crecimiento se hace desde el principio o en qué momento específico del proceso se hace? Normalmente a mí me gusta hacerlos de forma anual, sobre todo en el marketing digital, porque las cosas cambian muy rápido, entonces me gusta que sean anuales. A veces, sobre todo cuando tienes un histórico, es mucho más fácil saber las posibilidades reales de crecimiento y hasta dónde se puede llegar o hasta dónde no. Pero al final todo depende de la empresa, de lo que esté dispuesta a invertir y del punto en el que nos encontremos. Si es un cliente que entra con nosotros a mitad de año, pues a lo mejor lo que hay que hacer es hacer un plan más a corto plazo, o si es un momento en el que la economía es muy volátil y muy cambiante, pues a lo mejor hay que ser pues, menos previsor y hacerlo un poquito más corto, sobre todo porque no sabes lo que va a ir pasando. Por ejemplo, el año pasado, con todos los movimientos que hubo en la economía, realmente por mucho que tú tuvieses planificado, es que no sabías qué iba a pasar, no sabías si estábamos en estado de alarma, si no, si cambiaba, cómo cambiaba, qué iba a hacer el gobierno. Entonces, pues imagínate, si las empresas tienen que ver qué hacer, pues habrá que intentar tener todos los caminos más o menos cubiertos y estar preparados, pero siempre mirando en un plazo más corto. Tú acabas de hablar de crecimiento. ¿Es mejor un crecimiento acelerado o un crecimiento gradual? ¿O depende de? Yo creo que depende de la persona que esté dirigiendo la empresa. A mí el crecimiento gradual es que no me gusta, porque creo que si se puede crecer rápido, ¿para qué vas a crecer despacio, ¿no? Entonces, nosotros así lo hemos hecho, de hecho, con nuestra empresa, y tratamos de hacerlo con los clientes, pero al final depende mucho también del tipo de negocio, de la escalabilidad, de cómo esté el cliente preparado a la hora de escalar. Hay clientes que nos vamos a poner a escalar y a lo mejor no tienen la estructura para poder escalar. Entonces, pues hay que parar, reestructurar y ya continuar. O a lo mejor no tienen un CRM, que es algo muy básico, por ejemplo, para poder escalar un negocio. Pues tendremos que parar, ponernos a hacer ciertas cosas, o no parar, decelerar, hacer ciertas cosas y luego ya continuar. Entonces, depende un poquito de la empresa, de quién la esté dirigiendo, de cuánto riesgo quieras asumir, de cuánto dinero estés dispuesto a perder, porque al final el crecimiento lleva fracasos o pérdidas de dinero por el camino, porque hay que probar cosas. Entonces, pues eso depende un poco ya de cada quien. Pero de verdad, Jesús, hay empresas que prefieren crecer de una manera gradual que despegar como un Boeing 747. Sí, porque el riesgo que supone económico, hay gente que no está dispuesta a perder dinero. Nosotros en Neatac, por ejemplo, hemos crecido tan rápido porque a mí no me importa quemar el dinero. Si se pierde, se ha perdido, porque yo sé que lo que importa es el conocimiento que se adquiere por el camino y que es lo que hace que al final puedas conseguir un crecimiento más rápido todavía. Pero si yo te digo a ti, vamos a montar una oficina en Colombia y tienes que gastarte 50.000 euros, pues hay gente que no va a querer, porque ¿y si no sale bien? ¿Y si no funciona? ¿Y si pierdes todo ese dinero? Pues hay personas que prefieren ser más conservadoras y otras menos conservadoras. Al final no es que tú prefieras no crecer rápido, es que no estás dispuesto a asumir el riesgo y el tiempo que eso conlleva. Y esto nos pasa en nuestros clientes. Si todo el mundo quiere crecer muy rápido, pero ¿realmente tú estás dispuesto a hacer lo que hay que hacer para conseguir ese crecimiento? ¿Invertir lo que hay que invertir para crecer al ritmo que tú quieres? Esa realmente es la pregunta, no el que si quieres crecer más rápido o menos. Por supuesto, yo creo que tienes razón, que todo el mundo prefiere más rápido, pero no todo el mundo está dispuesto a asumir el riesgo de crecer tan rápido. Y claro, me sorprende, ¿no?, que sobre todo es si tienen la valentía de asumir ciertos riesgos, ¿no? Capital, inversión, pero ¿en qué va esa inversión para ese crecimiento? Pues depende rápido de la estructura de la empresa. Hay empresas que necesitan menos estructura, empresas que necesitan más. Por ejemplo, en el caso de la OCM, para poder seguir creciendo necesita
locales para poder meter los alumnos, entonces lleva un coste de estructura mucho más grande. En nuestro caso, incluso si quisiésemos poner gente teletrabajando, no necesitaríamos tanto. Nosotros, una empresa de servicios, no tiene que comprar tampoco productos, entonces no necesitas stock. El crecimiento o tiene menos riesgo, porque un poco menos, porque a lo mejor solo necesitas personal y resulta más sencillo, porque un alquiler es hacer toda la reforma del local, etcétera, siempre va a ser un desembolso mucho más grande en un momento determinado, y si luego dejas de crecer, al final te supone unas pérdidas muy grandes el haberte metido en todo esto para luego, ¿qué? ¿Y si no lo llenas? Entonces supone una gran pérdida para la empresa. Así que al final depende mucho del tipo de negocio y va a ser más fácil en unos que en otros. Hay negocios mucho más escalables, por ejemplo, ahora se está llevando mucho el tema de las escuelas digitales. Es más fácil así porque los alumnos no necesitas el local, puedes grabar los vídeos y repetirlos, a lo mejor los costes estructurales son menores y necesitas un mayor desembolso en marketing, que en un momento determinado es un coste variable, no es un coste fijo. Entonces puedes retirarlo y te permite crecer, es más flexible a la hora del crecimiento. Y en ese plan de crecimiento, ¿vale? Tenemos una empresa que nos ha pedido ayuda, hemos hecho el estudio pertinente, hemos hecho el plan de crecimiento, pero surgen imprevistos, tú lo decías al principio, el año pasado mismamente, de repente viene una pandemia. Sí. ¿Ese plan de crecimiento o en ese plan de crecimiento se contempla un plan B? Porque ya imagino que el plan A es el primero. No sé si desde el principio se contempla un plan B o un plan C, o cuántos planes hay. Pues un poco depende de cómo veas tú la economía. Si ves que va a venir una crisis, normalmente planificas más. Esto nos pilló un poco a todos a contrapié y a lo mejor probablemente la mayor parte de las empresas no tuviesen ni C, ni D, ni nada. Y les pilló a todos de... Ni plan siquiera nada, tenían. efectivamente. Íbamos al tran porque como la economía más o menos iba tirando, Claro. pues vas un poco más sobre la marcha. Creo que el kit de la cuestión en este momento, o con esta crisis que ha habido, o que hay, no ha sido tanto el tener estos planes, porque nadie se esperaba que esto fuese a pasar. Por mucho que tú tuvieses planificado tu crecimiento, no ibas a planificar una pandemia. Entonces, nos ha pillado a todos igual. ¿Quién ha salido beneficiado aquí? El que ha sabido reaccionar antes y crear su plan a medida, dependiendo de lo que estuviese pasando en ese momento. En el caso nuestro, por ejemplo, en abril perdimos un montonazo de facturación. Hablamos, yo creo que de casi un 50% de clientes recurrentes, un montón de clientes de turismo, Claro. y nosotros teníamos el objetivo de duplicar la facturación. Lo que hicimos fue reestructurar ese plan, aumentar las inversiones en captación de clientes y en estructura para conseguir duplicar, en vez de en un año, en 12 meses, conseguirlo en 7, 8 meses. Y lo conseguimos. Bueno. Y al final es saber qué es lo que tienes que hacer para conseguir los resultados que querías conseguir. Riesgo, muchísima más inversión. El riesgo antes era mucho más pequeño y ahora si tienes que invertir muchísimo más en captar clientes, pues va a ser mucho más grande. Otras empresas no reaccionaron, o otras empresas simplemente pues tenían miedo y guardaron el dinero, pues a lo mejor dejaron de crecer. En la crisis hubo muchísimas oportunidades. La gente retiró todas sus inversiones en publicidad y nosotros las aumentamos. El coste por lead bajó drásticamente y teníamos muchos más contactos, muchos más posibles clientes con muchísimo menos dinero. Menos de la mitad que antes, y encima aumentando las inversiones, pues teníamos muchos más. Entonces, en cuanto todo se estabilizó un poco, comenzamos a captar clientes. Al final es ver las oportunidades y saber los recursos de los que dispones y el riesgo que estás dispuesto a asumir. El plan, el que cada empresa esté dispuesto a gastar. Nosotros se lo decíamos a nuestros clientes y muchos nos hicieron caso y salieron muy beneficiados, hasta triplicando facturación. Yo he visto crecimientos de 2 millones mensuales a 5 en pandemia. ¿En serio? Sí, de un mes para otro. ¿En qué tipo de empresas? ¿En qué tipo de marcas? En todos los que vendían online, que supieron digitalizarse. Mira, por ejemplo, un cliente que... Una tontería como vender altavoces y cosas, todo, instrumentos musicales. Es este que te he contado, que pasó de 2 a 5 millones y de hecho el año pasado duplicó facturación y este año sigue creciendo. Y es todo digital.
¿Por qué? Bueno, también es verdad que este ya tenía una base y nada más que fue aumentar un poquito la inversión. Pero había otros que no tenían absolutamente nada y que les dijimos, no, es que ahora toca invertir todo en digital. Y no querían por miedo. Entonces ahí el miedo es el problema, que frena a mucha gente y el que mejor sabe adaptarse y más riesgos está dispuesto a correr es el que al final se lleva el gato al agua. El dinero no ha desaparecido de la economía, simplemente ha cambiado de manos. Pero fíjate, una cosa que me ha sorprendido mucho, que me acabas de decir, que cuando llegamos a este momento tan complicado de la pandemia, hubo muchas empresas que retiraron su inversión en publicidad, Sí. ¿no? En publicidad digital. Sí. Cuando era todo lo contrario lo que había que hacer, ¿no? Sí, totalmente. Pero es que la gente le entra el pánico porque piensas, no sé, ¿qué va a pasar con la economía? ¿Esto cuánto tiempo va a estar así? Pues precisamente por eso. Si vamos a estar todos en casa metidos, pues tendrás que invertir para lo que va a pasar en el próximo año y medio. Pero la gente, no sé, se esconde, mete la cabeza debajo de la tierra como un avestruz y que pase esto, que no quiero saber nada. No están preparados para cambios bruscos y al final en eso se diferencian las empresas que a final de año han salido muy beneficiadas de las que han sufrido más. Bueno, y luego hay sectores que esto no es aplicable. Hay sectores en los que o cambias de sector o directamente a lo mejor tienes que cerrar porque han estado, pues eso, hay gente que ya no va o que has tenido que reducir demasiado las personas que pueden estar dentro de tu local. Entonces, pues bueno, hay algunos que no se han podido adaptar también. Pero para la mayoría, los que sí que se podían adaptar, tenían todos que haber invertido. Madre mía. Jesús, pero claro, cuando tú llegas a una empresa, a un cliente, y le tienes que convencer de que hay que estar online, que hay que invertir online, que es la era del online, y más después de lo que hemos pasado, al final tienes que hacer un ejercicio de evangelización casi, ¿no?, con las empresas. ¿Cómo se le convence a alguien que piensa que no es para tanto, que no sé? Me imagino que el trabajo debe de ser complicado, Es ¿no? tremendo. Hay gente mucho más concienciada y otros que simplemente piensan que poniendo una página web, que ya esto, que va solo, que ya está. Y al final una web sin hacer marketing después es como una tienda en el desierto. Si no te ve nadie, ¿de qué te sirve poner la tienda? Absolutamente de nada. Entonces tienes que convencerles de algo que no manejan para nada, es un sector completamente distinto para ellos, y ya no solo eso, sino de las cantidades que tienen que invertir para conseguir los resultados que quieren conseguir, porque luego es completamente desproporcionado. O sea, tú quieres conseguir muchísima facturación, pero lo que estás dispuesto a invertir, que es lo que hablábamos antes, Claro. es nada. Entonces, hay gente que le cuesta más y gente que le cuesta menos. En cualquier caso, siempre es mucho más fácil si ya estaban en digital que si se estaban transformando. En toda la época de la transformación más grande, que fueron los primeros meses de la pandemia, nos encontramos de todo. Hicimos webs, pero cientos de páginas web, y la gente, pues eso, luego se pensaban que no tenían que hacer nada más. Ponte a hacerle entender, hay gente que aún así no quiere entenderlos, pero... Madre mía, madre mía. Vale, tenemos ya el plan hecho. E incluso tenemos el plan A, el plan B, el plan C, el plan W. Cuando una agencia llega precisamente a la cima de esos objetivos, ha cumplido, ¿no?, el propósito de ese plan, ¿qué pasa entonces? ¿Se hace un segundo plan o se hace un plan para mantener que eso siga creciendo? No sé. Eso depende de la empresa. En nuestro caso personal nunca llegamos, o es muy difícil que lleguemos a los objetivos porque siempre los pongo mucho más altos de los que realmente podemos llegar a alcanzar. Porque si no O sea, tú eres de los de, si sueñas, sueña en grande. Sí. O sea, no voy a soñar con una casita en el campo, yo quiero un palacio. Y aunque Efectivamente. sueño, voy a por ello, ¿no? Efectivamente. Bien. Porque si no, el ser humano es como es y siempre vas a hacer menos esfuerzo. Esto es como si te estudias para un 10 sacarás un 7, pues esto es igual. Si te propones duplicar la facturación probablemente te quedes un poco por debajo. Entonces mejor pon objetivos ligeramente más altos o un poco más altos, porque así tu cerebro va a esforzarse mucho más en tratar de llegar ahí y será más probable que te quedes en los que realmente tú eres capaz de conseguir. Entonces yo siempre recomiendo ponerlos mucho más altos. Hay clientes que no, porque luego se sienten mal consigo mismos, hay personas que si no alcanzan los objetivos luego se frustran. Aquí volvemos otra vez, no es lo mismo mi caso o el caso de Neoattack que tratándolo con un cliente.
Ya depende de los socios, de la persona con la que estés hablando, de su visión de negocio. Hay gente que cuando a mí me decían que duplicar la facturación año tras año era que estaba loco. Bueno, lo hemos conseguido hasta ahora. Entonces, a lo mejor, bueno, es una locura, pero hasta que alguien lo hace, ¿no? O sea que yo, por lo que te estoy escuchando, se me ocurre que la valentía, la paciencia y la inversión es directamente proporcional al crecimiento. Sí, sobre todo el desapego al dinero. Porque al final la gente tiene mucho apego al dinero y le preocupa perderlo. Para poder crecer tiene que importarte poco el dinero, porque si tienes que estar dispuesto a perderlo. Pero es que esa filosofía es complicada de entender, ¿eh, Jesús? Yo lo sé que es complicado. Claro, para el que tiene ahí las cuentas ajustadas para poder llegar a final de mes y que le digas es que tienes que invertir, aunque te tengas que empeñar hasta las orejas, eso es difícil de... ¿no? Bueno, cada uno en su medida y en lo que tú puedas, y también se pueden hacer muchas cosas orgánicas que el mismo cliente puede hacer por su parte para tratar de crecer en paralelo. No todo es inversión, a veces no es inversión todo en dinero, también es el tiempo que estés dispuesto a dedicar. Hay gente que no quiere dedicar todo el tiempo, horas y horas, o estudiar. También hay una parte muy grande de formarte, ¿no? Formarte y de crecimiento. Si vas a invertir en Internet, pues tendrás que, aunque no vayas a hacerlo tú, tendrás que saber en qué consiste para tener mucho más claro que las inversiones que vas a hacer, cómo vas a controlar la agencia de marketing que te lo va a llevar, qué KPIs les vas a poner, si están haciendo bien el trabajo o no. Eso te da a ti también seguridad a la hora de cómo esto va creciendo. Los clientes todos deberían estudiar. Nosotros ahora estamos pensando en ampliar negocio comprando una agencia. Yo lo primero que he hecho es estudiar cómo se compran empresas, porque si no, no me voy a poner a comprar una empresa si no sé, es un desembolso muy grande de dinero. No voy a gastarme un montón de dinero en algo que no sé cómo funciona. Entonces, primero estudio y luego me pongo, o en paralelo voy estudiando. Eso es algo que tampoco hacen muchos clientes y les quita a lo mejor esa visión que hace que no entiendan las inversiones que tienen que hacer, si realmente la agencia lo está haciendo bien o mal, o que si inviertes en SEO tienes que esperar un montón de tiempo porque esto no es de un día para otro. Y a veces se piensan que esto le das con una varita mágica. Eso, pues que tengo una página web y ya mañana voy a ser el rey del mambo, ¿no? Y a lo mejor la página web es como tener un local en un callejón ahí escondidillo, y si no pones en la calle principal una indicación que diga aquí hay una tienda, la gente pasa de largo y no lo ve, ¿no? Efectivamente, tal cual. Jesús, por tu filosofía, por tu manera de ver las cosas, porque además eres un tío que arriesga, que eres valiente, por lo que nos estás contando, y ole tú, ¿en qué momento, cómo se diagnostica que una agencia necesita renovarse para seguir creciendo? Cuando, imagínate, ¿no? Has soñado con ese castillo y, bueno, ya tenemos la valla, ¿no? Sí. Pero a lo mejor no hemos llegado a ese castillo, pero bueno, nos va fenomenal. ¿En qué momento hay que renovarse? ¿En qué momento hay que hacer planes para seguir creciendo? Yo creo que continuamente. Yo siempre me cuestiono si lo que estoy haciendo está bien. Porque aunque esté bien, siempre va a haber una forma en la que puede estar mejor. Entonces, realmente nunca puedes pensar que lo tienes todo bien hecho. Siempre va a haber algo que se puede mejorar, que se puede optimizar. Siempre hay recursos que van a poder optimizarse de una mejor forma. A lo mejor estás haciendo un proceso de una forma y existe otra forma mejor para conseguir lo que estás haciendo que no habías caído. Entonces, bajo mi punto de vista, es continuo. E incluso si vas cumpliendo tus objetivos, de hecho, si vas cumpliendo tus objetivos mensuales, lo ideal es aumentarlos. Porque siempre se puede mejorar, y es así como las empresas crecen más rápido, cuestionándote a ti mismo si realmente lo que estás haciendo es suficientemente bueno y si hay alguna forma de conseguir más, mejor y más rápido. ¿Tú eres de la opinión de que es mejor reinvertir lo conseguido que guardarlo en una hucha? Depende de qué es lo que quieras hacer. Yo creo que si lo que quieres es crecer, tienes que reinvertir. Si lo que tienes, o a lo mejor dejar una parte pequeña en una hucha para que tú tengas tu tranquilidad y a partir de ahí reinvertir el resto del dinero. Mejor que esté reinvertido que en el banco parado, que al final no hace absolutamente nada.